dentro del estudio a las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿no? Como dije, el Señor sí me puso la imperiosa necesidad de hablar acerca de las 7 iglesias. Y una de las causas es porque Cristo viene y necesitamos estar preparados, mi hermano. Amén. Así que, al inicio nosotros pensábamos que la iglesia de Filadelfia era la iglesia que se asemejaba a nosotros, ¿no? Obviamente por nuestra condición. Por nuestra condición nos reflejábamos nosotros como la iglesia de Filadelfia. Pero usted va a darse cuenta que hay una iglesia mucho mejor y más entregada al Señor, que es la iglesia de Esmirna, mi hermano. No sé cuántos hemos leído, tal vez, bueno, todos hemos leído y hemos estudiado las 7 iglesias, ¿cierto? De Apocalipsis. Obviamente, así como hay de pronto una que le agrada al Señor, también hay algunas que el Señor prácticamente les molesta y les exhorta a cambiar de estilo de vida, a excepción de que también hay una que por ahí está reprobada. Pero la mayoría, el Señor les exhorta, les amonesta a que cambien la conducta, ¿cierto? Bueno, la iglesia de Esmirna, por eso quería traerles el documento, porque quiero hablarles un poco de la historia de Esmirna. Esmirna es bastante interesante, ¿no? Muy interesante la iglesia. Se llama de Esmirna porque no es que la iglesia tenía como nombre o como bautizo Esmirna, sino era el lugar donde estaba ubicada esta iglesia, ¿sí? Que es Esmirna, la ciudad griega, ¿sí? Eso es, mis hermanos. Por eso le denominaba el ángel del Señor, que no era otro que Jesucristo mismo, cuando le revela a Juan, le dice, mira, vas a llevar este mensaje al ángel que está en la iglesia de Esmirna. Recordemos que hablábamos también de los 7 candeleros, ¿cierto? Los 7 candeleros representan a las 7 iglesias, o sea, cada candelero es una iglesia. Y el Señor refleja como candelero, o ilustra como candelero, porque la iglesia debe ser eso. La iglesia debe ser como un candelero, porque la iglesia debe traer luz. La iglesia debe, ¿cómo se dice? Contrarrestar, debe combatir a las tinieblas. Para eso está llamado. En el capítulo 1 vamos a darnos cuenta que el Señor le dice, miren lo que le dice a Juan. Pero antes de nada dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿De quién está hablando? De Jesucristo, ¿cierto? Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Miren lo que dice. Y tenía en su diestra, ¿cuál es la diestra? La derecha, ¿cierto? Y tenía en su diestra 7 estrellas. Lo que estaba reflejando o mostrando era que el Señor tenía en su palma, en su mano, tenía las 7 estrellas que representaban cada una estrella al pastor o al ministro de cada iglesia. Entonces, cuando dice que le vio que tenía en su mano derecha las 7 estrellas, estaba diciendo, aquí tengo yo las 7 estrellas. Yo las conozco a cada una de ellas. Conozco la conducta del obispo o del pastor de tal iglesia, de la de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira. Yo todos ellos yo los tengo aquí. Los conozco, en pocas palabras está diciendo el Señor. Y cuando dice que también tiene los 7 candeleros, también tiene en cuenta muy claro la conducta de cada iglesia. Y ahí, bueno, obviamente ahí vemos, ¿no es cierto?, lo que le dice en Éfeso, ¿sí? Yo conozco tu paciencia, tus obras, tu ardua labor, y que has trabajado y que no soportas a los malos. Pero en este caso, yendo a la iglesia de Esmirna, el Señor le lleva un mensaje diferente. Ahora, hablemos de Esmirna. Esmirna,
como decía Marcela, era una ciudad griega. Una ciudad que en aquel tiempo, y por qué no decirlo también hoy por hoy, es una iglesia, perdón, una ciudad, vamos a hablar de la ciudad primero, es una ciudad muy prominente. Podríamos decir que es una de las principales ciudades de Turquía, una de las principales, esto vamos a decir de aquí de Ecuador. ¿Cuál es la principal ciudad? Quito, Guayaquil. Quito, Guayaquil y Cuenca, correcto, ¿no es cierto? Son las tres principales ciudades. De las tres, ¿cuál es la que más sobresale? Quito. Vamos a hablar de Guayaquil, porque, ¿saben por qué Guayaquil? ¿Saben? Por el puerto, justamente por el puerto. ¿Sí? O sea, si bien es cierto, no sé si mi Guayaquil será bonito, no lo sé, porque conozco muy poco, pero algo digno de resaltar y por lo cual prevalecía una ciudad, era justamente por eso, como dijo Joanita, era por el puerto. El puerto era tan importante para una ciudad, ¿por qué? Porque era el centro del comercio. Exacto, justamente como dice Joel, o sea, esto era de mucha ayuda para las ciudades, porque esto les ¿cómo se dice? Traía mucha riqueza a la ciudad o al pueblo. Entonces esta iglesia gozaba de tener un tremendo puerto. Por eso es que era de mucha riqueza. Que también a veces quiero salir con palabras. Mucha riqueza y punto. Mucha plata, mucho kushki. Sí. Y esta ciudad era tremenda ciudad. Dice que era en ese tiempo la más hermosa que existía. De hecho, esta ciudad se la conocía con el nombre de la perla del Egeo. Egeo obviamente era el mar, ¿no? Egeo era el mar, ¿sí? Era como por decir, aquí tenemos a Guayaquil. ¿Cuál es el principal? Conocida como perla del Pacífico. La perla del Pacífico, ¿no es cierto? Vean, tremendo. O sea, si le pusieron perla es porque es algo preciado, algo precioso, que sobresale de todas las ciudades. ¿Perdón? Algo que produce. Correcto, sí. Y justamente en Esmirna era lo mismo. Esmirna, aparte de haber sido una ciudad o de ser una ciudad, porque hasta el día de hoy existe. Hasta el día de hoy existe Esmirna. De hecho, es la única iglesia dentro del territorio turco que existe todavía. Es la única iglesia. El resto desaparecieron. Pero Esmirna es la única iglesia que todavía existe. Imagínense qué tremendo, ¿no? A pesar que era la iglesia también una de las más antiguas. Esta ciudad era como se dice hoy popularmente, era una ciudad que obviamente gozaba de mucha riqueza, porque tenía el favor de los emperadores también. Eran los famosos chupamedias, como se dicen hoy por hoy. Esta ciudad dependía mucho del imperio de Roma, del gobierno de Roma. Obviamente porque era también ciudad romana, ¿no? ¿Sí? O conquistada. Pero esta ciudad, ¿qué es lo interesante de esta ciudad? Esta ciudad era sumamente pagana. Sumamente pagana. Imagínense, sabemos hoy en día que Asia, que tiene que ver todo lo que son los orientales, todo lo que son los chinos, coreanos, ¿sí? Y otros también países que están incluidos ahí, son gente que tienen no solo un dios, no solo 2 dioses, 100 dioses. Son ciudades y países y naciones que tienen miles de dioses, y dentro de ella estaba Esmirna. Lo curioso de esto es que mira cómo el Señor levanta una iglesia en un lugar pagano, tan terrible. Ahora, ¿saben qué era lo tremendo de este pueblo? Ellos tenían un dios para cada cosa. ¿No se les hace conocida esto? ¿Con qué otro país? Egipto, correcto. Egipto también dice la palabra que tenían un dios para cada cosa. Entonces estos eran similares.
Si algo, por ejemplo, estaba fuera de lo normal, ya era un dios. Por eso cuando Pablo empieza a predicar, en el libro de los Hechos, empieza a predicar, ¡wow! Al ver que resucitan un muerto, al ver que Pablo resucita un muerto, dice que la gente se quedó impresionada, nunca habían visto esto, nunca habían palpado una resurrección. Entonces al uno le pusieron, a Pablo le pusieron Júpiter, no me recuerdo al otro, Silas creo que era, Júpiter, le dicen Mercurio. Mercurio, Entonces para ellos era algo que no era común verse. Y por eso es que muchos de ellos tenían vuelvo y repito, nombres de toditos los dioses. Y de hecho, de todos ellos dice la palabra que Pablo se molestaba y enardecía en su corazón. Porque cuando llega a esa ciudad, a esa región, dice que vio placas de todos los dioses. Pero algo que le llamó la atención y que fue producto para él poder, o la pauta para él poder predicar, dice que dentro de ello vio una placa que decía: al Dios no conocido, al Dios de lo desconocido. Y ahí Pablo aprovecha la oportunidad y empieza a predicar. Empieza a predicar y le dice los griegos, le empieza a decir: ¿saben qué? Háblanos de esto, háblanos de ese Dios no conocido. ¿Cómo es ese Dios? No le conoció, a ver, ¿qué hace ese Dios? Y ahí él empieza a hablar. Entonces esta región sí que era sumamente pagana. Obviamente también había los intereses personales, ¿no? Como hablábamos la semana pasada en el caso de Éfeso, la gente cuando ya no veía que podía vender la estatuilla se quejaba o levantaba alguna revuelta en el pueblo. Entonces la gente decía: no, pues esto no nos conviene, pues nos vamos a quedar sin brujos, no vamos a poder vender las estatuillas, entonces tienen que ellos ir a la cárcel. Esmirna era similar. Tan pagano, tan idólatra era este país, esta ciudad, que dice la palabra que al propio emperador lo hicieron un dios, al propio emperador. Ahora, entendamos que en ese tiempo y antiguamente, los consejeros, ¿cómo eran? ¿Cómo eran los consejeros de los reyes? ¿Acaso había un consejero que le diga: verá, rey, primeramente usted está haciendo mal las cosas? Exacto, eran bien lisonjosos, la mayoría, por no decir todos, eran lisonjosos. Ahí está el rey Acab, ¿no? ¿Sí? Y muchos de los reyes, aún el propio rey David. Ellos, ese era el mal de los reyes. El mal de los reyes era que siempre jalaban para su lado, y por eso tenían gente que siempre les estén lisonjeando, hablando palabras que quieran escuchar. Y este emperador era igual. Entonces la gente empezó, por ganarse el favor del emperador, la gente hizo hasta un templo a este emperador. Imagínense, le hizo un templo. Pero qué tremendo esta iglesia Esmirna. Como vuelvo y le repito, esta ciudad se caracterizaba por ser una ciudad de mucho dinero, de mucha riqueza. Pero sorprendentemente e insólitamente, la iglesia no era igual. La iglesia no era igual. La iglesia era lo contrario. Gracias, gracias. Aunque sí tengo un poquito claro, pero qué bendición. Ya. A ver, veamos. Hijo de mangos, pero me va a faltar ojo. Ya. Listo. Como les decía, el título es de la iglesia de Esmirna, no estudio de la iglesia de Esmirna. Esto está en el texto, obviamente, del Apocalipsis 2, ¿no? 2 desde, creo que es del 8 hasta el 11. Miren, esta iglesia se encontraba ubicada aproximadamente a unos 55 kilómetros de Éfeso. Por eso es que todas las iglesias quedaban casi vecinas. Todas las iglesias, hablemos de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira, de Sardis, de Pérgamo, todas casi se encontraban en la misma región. Y muchas de estas iglesias fueron fundadas y levantadas por el apóstol Pablo mismo. Fue el apóstol Pablo quien levantó todas estas iglesias.
Entonces, lo interesante de esta iglesia o de esta ciudad era que, como les decía, el puerto para ella era... Y por causa del puerto, es que mucha gente iba a ese lugar. Y gente de todos lugares. Dice que habían judíos. ¿Saben qué es lo tremendo? Bueno, más adelante voy a ir para no saltarme. Pero gente de todos lugares, por eso era idólatra. Tan idólatra que dice que tenían hasta una calle de oro. Y en esa calle de oro, dice que tenían un templo. Un templo para el emperador, un templo para la diosa romana, un templo para, creo que hasta Isis también le adoraban, y muchos dioses. Miren, como decir hoy por hoy, tenían en la calle, como se dice, se me fue. ¿Cómo se llama esa cuando ponen la alfombra roja? El paso de la fama, creo que es. O el paseo de la fama, ¿no es cierto? El paseo de la fama. Ya, algo similar era con esto. Algo similar. Miren, imagínense. Pero como les decía, sorprendentemente, la iglesia era lo contrario de lo que era la ciudad. Esta iglesia tenía por pastor u obispo al famoso Policarpo. Policarpo no lo detalla la Biblia, ¿no? Se dice probablemente que fue ¿cómo se llama? Un discípulo de Juan. Pero algo digno de resaltar, este hombre, dice que este hombre cuando el emperador, el Tiberio, dice que quiso que toda la iglesia, que toda la gente en esa ciudad le adore, le venere, se apostren. Y dice que este hombre no lo quiso hacer. Y le amenazaron y le dijeron, si no te postras, si no me adoras, si no me clamas a mí como Señor, te echo a los leones. Es ahí que nació el Coliseo Romano. ¿Cuántos conocen del Coliseo Romano? El Coliseo Romano, sí, era una especie como de estadio. Ya vamos a verlo, quiero que me ayuden. Joder, para que me ayudes con un video, por favor. Sí. El Coliseo Romano era como un tipo de estadio, donde habían unas, ¿cómo se llaman estos? ¿Perdón? Todavía hay. Claro que sí lo hay. Donde hay unas, ¿dónde se les meten los leones? ¿Cómo se llaman esas fosas? Fosas, ¿no? ¿Perdón? Jaulas. No sé si serán jaulas, bueno, pero habían algunas fosas, sí. Que estas cuando les abrían, dicen que salían los leones, y no eran leones que de pronto comían todos los días. Dicen que a los leones como castigo, no les daban de comer cerca de unos 10, 15 días. Entonces esos animales, cuando salían totalmente a devorar lo que había. Y esto causaba gozo, alegría, risa a todos los emperadores y los romanos en general. Imagínese usted. Por eso, la comisión a esta iglesia no es fácil. La comisión a esta iglesia no es fácil, mi hermano. Porque esta iglesia hubiese tal vez preferido vivir la vida que las otras iglesias tenían comúnmente. Éfeso mismo. Éfeso dice que tenía dinero. Igual era una ciudad prominente. Tenían dinero, pero se habían olvidado el primer amor. Con diferencia de Esmirna era una iglesia que estaba en extrema pobreza. Ahora uno dirá, pero ¿cómo que estaba en extrema pobreza? Pero si la ciudad era sumamente rica. Es que cuando se levantó este hombre, este ministro, este pastor y apóstol también que era, este hombre no dejó que la iglesia se contaminara. Y cuando este hombre el emperador quiso que se arrodille y que lo venere, ¿sabe lo que le dijo? Arrodíllate, porque lo amenazaron de muerte. Le dijo, arrodíllate y salvas tu vida y renuncia a Cristo.
Este hombre tuvo la capacidad de levantarse y decirle, no me importa si me echan los leones, no me importa si me manda un aceite hirviendo, no importa si me queman. ¿Cómo he de poder yo traicionar a mi rey que le he servido por 86 años? ¿De quién cree que estaba hablando? De Jesucristo. ¿Cómo he de yo traicionar? Qué tremendo que era este hombre. Aún los católicos le admiran, déjeme decirle. Ahora, lo curioso de Esmirna tiene un nombre que todo indica o implica a la persecución. Esmirna viene del nombre en griego que significa mirra. ¿Cuántos han escuchado de mirra? ¿Ah? La mayoría, ¿no es cierto? El libro de Cantares se nos viene rapidito, ¿no es cierto? Mi amado es como un manojito de mirra. Cuando mi amado iba a abrir la puerta, destilaron de mis dedos gotas de mirra. Y es que la mirra es una sustancia que se la adquiere de un árbol árabe. Y esa sustancia sirve para ungüentos, inciensos, perfumes, anestésico. Es una locura lo que es la mirra. Por eso de ahí se entiende por qué uno de los reyes que visitaron a Jesús le llevaron mirra. Porque la mirra sirve para todo. La mirra sirve como antiséptico. La mirra sirve como tal vez algo para calmar la disentería, la diarrea, los que tienen mal el retenedor. Es una locura la mirra. Es una locura. Pero también simboliza o representa la persecución, el sufrimiento. Vuelvo y repito, esta iglesia todavía existe, o esta ciudad también existe. Hoy en día se la conoce como Izmir, si no estoy mal, o Izmir. Pero tremendo lo que el Señor le da, la comisión que le da. Vamos a ir ahora hacia la palabra del Señor, ¿ya? ¿Sí? Vamos a ir a la palabra del Señor. Ya. Antes de ir a la palabra del Señor, sí, quiero mostrarles este video. Ayúdenme por favor con la pancarta. Dice, bueno, lo que les anuncié, ¿no? Los juegos, por ejemplo, esto de la persecución, de la diversión que ellos utilizaban a través de los cristianos, esto para ellos era algo honorífico. Esto dice que no lo hacía cualquier persona, o sea, solo lo hacían cuando querían o cuando tenían de pronto algún evento tan importante como era el de recibir emperadores, gente de gobierno. Ahí dice que soltaban a los cristianos. Vamos a ver en el video. Quiero que le pongan mucha atención, ¿ya?